Buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Iván Mollinedo, para quienes no me conocen, de Bolivia. Y hoy he estado escuchando las últimas horas algunos aspectos de la idea de política o de la estrategia de política internacional que va a tener el nuevo gobierno de mi país. Sí, y realmente he quedado sorprendido con la baja calidad de análisis, con la poca información, mala información que poseen las personas que por lo menos he escuchado, y de la más pésima estrategia, sí, muy comparable a la que tuvo el depuesto régimen, ¿no? No esperaba milagros, francamente, pero sí una estrategia sensata, les voy a ser franco. Pensé que optarían por la moderación, ¿no? Por una cierta neutralidad inteligente, como hacen los países que saben que no pueden darse el lujo de vivir en conflicto con el mundo, ¿no? Pero esto no fue así. En lugar de buscar equilibrio, el gobierno se fue al extremo opuesto. El anterior régimen, el MAS, cometió muchos errores, ¿no? No estaba aislado, como he escuchado esto, no, estábamos aislados. No es cierto, ¿no? No es cierto. Pero se ha alineado con todo lo que sonara a izquierda o a resistencia frente a Estados Unidos. Y lo hizo movido por una lógica de contrapeso geopolítico. Digamos que en el fondo tendrían una idea, ¿no? El nuevo gobierno, en cambio, parece haber decidido subordinarse completamente a Washington. Y eso no es política exterior, les diré, es vasallaje. Quiero que antes de que les hierva la sangre o se alteren, escuchen con atención, porque hay muchas cosas que damos por supuestas y no son tan así, ¿no? Es muy difícil que todas las personas sepamos cómo nos llegan los mensajes, especialmente de las noticias del exterior, ¿no? De cómo están los contrapesos y demás. Generalmente lo que hacen muchas personas es, la gran mayoría, escuchar en nuestros medios de comunicación unos minutos la parte sobre política internacional, ¿no? Y, digamos, las personas más interesadas van buscando la BBC, es decir, algunos canales de noticias internacionales. Pero lamentablemente esa no es una buena forma, no es una forma profesional de adquirir información. Una forma profesional de adquirir información es no solamente ver los canales de uno y de otros bloques, ¿no? Es decir, hay que manejar a veces más de un idioma, obviamente, para poder tener cercanía con esa información. Pero además, si alguien está ya metido en este tipo de cosas, como esperaríamos que los funcionarios de gobierno que están dedicados a la política exterior lo estén, ¿sí? Tendríamos que ver fuentes de primera mano. Informes de la CIA, del Departamento de Estado, ¿sí? De los think tanks que cooperan con el Departamento de Estado, ¿sí? De los canales oficiales de Rusia, de Irán, de Israel, ¿no? De todos los países, digamos, grandes que están en el juego de la geopolítica, ¿no? Y de los países vecinos del mismo modo. Es decir, es un trabajo de largo aliento, ¿no? Pero que nos da una visión, digamos, un poco más ecuánime sobre lo que está pasando y las previsiones sobre lo que podría pasar. En la estrategia que he escuchado del gobierno, no me voy a alargar, les prometo mucho, hay varias falacias, ¿no? La primera falacia es que ellos dicen que están dentro de la estrategia de política exterior en la línea del libre mercado. Se dice que ahora apostamos por la apertura, por el comercio sin trabas, por integrarnos al mundo, ¿no? Pero paradójicamente, el propio gobierno de Estados Unidos, al que hoy se mira como modelo, aplica una política económica profundamente proteccionista, nacionalista además, ¿no? Amenaza con sanciones, impone aranceles, presiona a sus socios, ¿no? Y rompe las reglas del comercio internacional cada vez que no le conviene. Entonces, ¿cómo se puede defender el libre mercado siguiendo a quien no lo practica? Y en realidad desde antes era así, ¿no? Toda la época del neoliberalismo que todo mundo ha olvidado ahora, era una época en la que teníamos ese problema, ¿no? Es decir, teníamos que seguir cierta ruta que los propios países que nos la indicaban no lo seguían, ¿sí? Obviamente,
no me voy a hacer defensor del MAS ni nada por el estilo. He sido crítico y los masistas saben, por lo menos aquellos que me conocen y que me han escuchado, me trataban de pitita, ¿no? Siempre, porque siempre he sido crítico, ¿no? No al final, como muchos, no al final. Ahora incluso veo a los tutistas se han vuelto rodriguistas, ¿no? Varios. Bien, entonces no podemos creer defender el libre mercado o creer que defender al libre mercado es lanzarse a los brazos de los más radicales que no siempre lo están defendiendo, ¿no? O sea, hay una idea en las personas a veces de que algo, una entidad como Estados Unidos representa el libre mercado. Eso no es así. Eso no es así. Hay varios países que actúan dentro de las reglas del libre mercado opuestos a Estados Unidos, o que lo sigan, da igual, ¿no? La segunda falacia es creer que el anterior régimen actuó movido por la ideología, mientras que este no. O sea, vamos a ser más pragmáticos. Esta es una segunda falacia. Desechar los BRICS, rechazar vínculos con Asia, África o Medio Oriente, también es ideología. Es igual. Si realmente quisiéramos una política económica, o sea, pragmática, ¿no? Ampliaríamos nuestros mercados, diversificaríamos socios, buscaríamos tecnología e inversión donde sea posible y conveniente. Es decir, apostaríamos por la neutralidad, porque la neutralidad no significa simpatía con nadie. O sea, la neutralidad es apertura con todos, y eso es lo que necesita el país. La tercera falacia. O sea, pensar que Irán, Rusia y los países sancionados por Estados Unidos son parias del sistema internacional. Eso fue lo que escuché esta tarde, ¿no? Es decir, hemos estado o sea, en una dinámica de estar con países parias como estos. En realidad, esas sanciones, eso espero que alguien por lo menos lo sepa, porque la gente a veces sigue como oveja todo lo que se dice en los medios de comunicación que están sujetos, aunque no creen, están sujetos a cierto tipo de discurso. O sea, en realidad esas sanciones son decisiones unilaterales, no consensos globales. Lo cierto es que muchos de esos países sancionados, lejos de derrumbarse, han logrado crear redes comerciales y tecnológicas muy eficientes. Además, las sanciones, por ejemplo, en el caso de Irán, que es lo que he escuchado esta tarde, ¿no? Irán es un país ¿de qué se le acusa a Irán? O sea, la gente ni sabe de qué se le acusa, ¿no? Me gustaría hacer un video explicando eso porque no soy defensor de Irán, no soy defensor de los musulmanes, ni nada por el estilo, de nadie en realidad, pero me gusta estudiar y zapatero tu zapato. Básicamente hay que decir la verdad, y la verdad es que Irán poco más ha sido sancionado por nada, ¿no? Es decir, es un problema muy serio ese, ¿no? Las sanciones contra Irán en realidad responden más a la agenda israelí y a la política interna norteamericana que a una preocupación legítima de la comunidad internacional. La cuarta falacia es la del supuesto eje del mal, ¿no? Se ha dicho que antes nos relacionábamos con dictaduras en el gobierno del MAS, ¿no? O con estados terroristas. Pero ese argumento se desmorona cuando vemos que este mismo gobierno acaba de restablecer relaciones con Israel. O sea, si somos pragmáticos, a ver, pónganse a pensar. Un Estado, Israel, ¿no? Que según la Corte Internacional de Justicia, según la ONU y casi todas las organizaciones de derechos humanos, está cometiendo un genocidio en Gaza. Si se trata de defender los derechos humanos, entonces la coherencia debería empezar por ahí, ¿lo ve? O sea, si no vamos a ir con países terroristas ni dictaduras, perfecto. Este país ejerce un terrorismo de Estado. Para que lo sepa la gente, hay dos tipos de terrorismo, ¿lo ve? Terrorismo interno, ¿sí? O internacional, ¿sí? Grupos que generan conflictos aquí y allá por determinadas ideas, y terrorismo de Estado. Eso es lo que está pasando con Israel. Lo que Bolivia necesita no es elegir entre potencias, sino recuperar una voz propia. Es decir, en nuestra política exterior debería basarse en la neutralidad activa
¿Qué quiere decir neutralidad activa? Hablar con todos, comerciar con todos, aprender de todos, sin someternos a nadie. No se trata de simpatías ideológicas, ¿no? O sea, se trata de soberanía, de entender que el desarrollo de un país pequeño, o sea, como el nuestro, no depende de jurar lealtad a uno de los bandos del mundo, o sea, sino de mantener relaciones inteligentes, relaciones múltiples y equilibradas. Cuando un gobierno, ¿sí?, rompe relaciones con unos y se entrega a otros, no está defendiendo, eh, no está defendiendo la libertad, está renunciando a la libertad. La independencia no se proclama una vez, o sea, se construye día a día en decisiones concretas. Y una de las más importantes es con quién hablamos y con quién hacemos comercio. Les decía Israel, ¿no ve? Como un ejemplo, país terroristas y demás. Bolivia, por ejemplo, con Israel, ¿por qué vuelve a retomar relaciones? Eso es lo que anuncia hoy el gobierno. Bolivia no tiene un intercambio comercial significativo. Restablecer relaciones no tiene sentido económico ni técnico, en absoluto. Solo tiene un valor simbólico, el de complacer al poder que domina la escena internacional, o que se cree que domina la escena internacional, porque eso está cambiando. Y tal vez nos quedemos en el lado que no convenía, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Eso es lo contrario más bien, o sea, lo que se está haciendo, el de complacer al poder, es lo contrario a la diplomacia soberana. Yo personalmente no quiero un país que viva repitiendo consignas ajenas, sean del norte o del sur. Quiero un país que piense por sí mismo. O sea, la neutralidad, señores y señoras, no es debilidad. O sea, la neutralidad es madurez. Es la única forma de defender nuestra libertad sin convertirnos en instrumentos de nadie. O sea, lo que Bolivia necesita es una política exterior que refleje eso. O sea, dignidad, ¿sí?, que refleje autonomía y que refleje también algo súper importante que han hecho muchos países, ¿no? Brasil entre ellos, prudencia. A Brasil le pueden condicionar, o sea, si está comerciando con Estados Unidos, porque uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos es Brasil. ¿Está peleado con Rusia? ¿Está peleado con China? No, o sea, tienes que estar con todos. La soberanía, o sea, la verdadera soberanía, empieza cuando uno deja de obedecer órdenes que no vienen de su propio pueblo, ¿no? Y claro, y mi mensaje es precisamente para ese pueblo, porque el pueblo, para pedir, también tiene que ser activo. Tenemos que leer, tenemos que ver, tenemos que informarnos, ¿no? Lamentablemente, hace muchos años era todavía más difícil que ahora. Ahora dice la gente, oh, es difícil informarse. Antes era más difícil. Los medios de comunicación, que eran pocos, nos cerraban todas las ventanas hacia el mundo, veíamos solamente lo que ellos veían y por lo tanto era muy fácil convencernos. ¿Cuántos de ustedes han pensado, por ejemplo, que realmente Irak, ¿sí?, tenía que ser invadido por Estados Unidos, que Estados Unidos llevaría la democracia a Afganistán o a Irak? Esos países están devastados, no llegó la democracia jamás. Lo único que le interesó a este país que invade cuando quiere fueron los recursos. ¿Sí? ¿Creen que respeta a los socios? Vean lo que he hecho con algunos países, ¿no? Socios. Es decir, no podemos creer así simplemente las cosas. Métanse al internet a buscar, vean canales alternativos, no se dejen encerrar con los algoritmos, ¿no? Y eso lo pueden hacer a través de Telegram, a través de fuentes alternativas. Busquen a expertos, pero realmente gente que es muy autorizada respecto a este tipo de temas. Sé que es muy difícil eso, ¿no? Pero tratemos de hacerlo.
he escuchado pésimos análisis, ¿sí? Y pésimas conclusiones. Yo les pido una cosa, o sea, si realmente, miren, hay un problema en nuestro país. Uno puede tener estudios, puede tener una voz determinada, pero no estás en el medio adecuado para lograr llegar a más cosas o debatir esto con el poder, ¿no? A mí me gustaría, francamente, discutir con toda la gente que he escuchado hoy día hablar, que les diré francamente, da vergüenza ajena que esta persona esté en política exterior de nuestro país, en el gobierno. Ignorantes totalmente, totalmente, ¿no? O sea, no manejan conceptos elementales, ¿sí? De política internacional, ni de geopolítica, ni de la lógica entre potencias, países subordinados, países vasallos y todo esto. Entonces, yo estaría dispuesto, ¿no? Si alguno de ustedes sabe de alguna manera, pues avíseme, ¿no? Yo estoy dispuesto en cualquier momento a debatir, pues, con estas personas y veremos si los argumentos que dicen se sostienen, ¿sí? Si hay un diálogo realmente posible con esta gente, veremos si me convencen, ¿no? De esta estrategia que les diré por el momento, ¿no? Ridícula y absurda que está ejerciendo el gobierno. El gobierno, yo no digo que no vuelva a tomar relaciones con Estados Unidos. Me parece bien que se relacione otra vez con Estados Unidos. Me parece bien que se llame al Fondo Monetario Internacional. Esas cosas están bien. Pero hay otras que no, que son absurdas. O sea, no te puedes lanzar a otros brazos, cometer los mismos errores. Ya hemos estado en ambas veredas y no nos ha funcionado. ¿Qué podemos hacer? Un abrazo a todos y a todas.